Gómez, profesor de Derecho Constitucional, Costa Rica. Jorge Kim Villatoro, director jurídico del IMSS. Don Jorge. Don Román. En este fenómeno de justicia a la salud, se ha llamado judicialización, justiciabilidad de la salud, importa mucho la perspectiva desde el cual se le mira. ¿Cuál es la preocupación de un director jurídico, como es el caso suyo, de un importante instituto de seguro social como es el IMSS en México? Vaya, esta pregunta tiene varias formas de responder. Desde mi óptica, el problema que tenemos en México tiene que ver con hacer efectivo el derecho a la salud. En México legalmente se cubre la salud de todos los mexicanos por la Constitución, por las leyes. Sin embargo, tenemos un déficit en hacerlo efectivo. El problema de la judicialización que ha empezado a darse en México, que apenas es incipiente, pero ya sin duda ya arrancó, tiene mucho que ver con esta parte, con hacer efectivo ese derecho que hoy tenemos en la Constitución. ¿Qué retos yo veo hacia adelante? Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr hacer conciencia dentro de todas las autoridades, desde el legislador, pasando por el ejecutivo y hasta el judicial, en entender bien qué sistema de salud tenemos y qué sistema de salud queremos aspirar. En la medida que nosotros logremos generar estas discusiones y logremos establecer estas responsabilidades, creo yo que podremos tomar las mejores decisiones. El tener simplemente una decisión a partir o tomar una decisión a partir de las resoluciones de jueces creo que puede ser riesgoso, como lo ha sucedido en algunos casos, puesto que se analizan a partir de situaciones particulares políticas generales, lo cual yo creo que no es deseable y no es hacia allá donde tenemos que aspirar. Contestando nuevamente tu pregunta, lo que debemos aspirar, mi preocupación, y es hacia donde nosotros queremos enfocarnos, es a generar esas discusiones a nivel de todos los actores, incluida la industria y los ciudadanos, a fin de tomar las mejores decisiones. ¿Ve usted posibilidad o viabilidad política a ese diálogo? Es interesante la pregunta. Yo creo que hay las condiciones porque en un tema como este hay pura coincidencia. La meta es igual para todos. El objetivo es común y el objetivo es lograr la protección de la salud. Sin duda, el aterrizarlo en las responsabilidades que le correspondan a cada una de las autoridades puede generar discusiones, pero son esas discusiones las que tenemos que generar, son esas discusiones, son esos puntos los que tenemos que atajar y no dejarlo a partir de un solo poder y dejar como único responsable al Poder Judicial para que sea el que tome las decisiones por todos los demás. Yo creo que tenemos que asumir todos como autoridades, compartiendo el mismo objetivo, creo que podemos lograr el resultado. El impacto hasta en este momento de las decisiones judiciales ha sido significativo. No, yo ahorita creo que todavía es incipiente. Hubo un asunto donde pudo haber puesto en relativo riesgo a las finanzas del instituto y tiene que ver con esta resolución que emitió la Corte respecto a los pacientes que solicitaban un medicamento que, según tengo entendido, es el medicamento más caro en el mundo, lo cual lo había puesto en complicaciones no nada más a las finanzas del instituto, sino la salud de otros pacientes cuyas atenciones se financian con los mismos recursos públicos. Entonces, hoy por hoy no tenemos todavía un impacto grande sobre este tema, pero sin duda siempre va a ser un riesgo latente. ¿Esa sentencia se refiere usted a la 350? A la 350, correcto. Tengo entendido que para la defensa del instituto en esa sentencia, en ese caso, implementaron algo que me parece que es de mérito replicar en otros países. Tengo entendido que en el instituto hubo alguna coordinación interdisciplinaria para la defensa entre economistas, médicos, abogados. Me gustaría que se refiriera a ese proceso y cómo lo ve usted con posibilidad de replicar. Sumamente interesante la experiencia que se vivió en ese caso, porque el primero en reconocer que una sola persona no cuenta con las capacidades para poder discernir toda la problemática fui yo. Como abogado, el primero en reconocer que no tenía todas las cualidades y capacidades para poder en un tema tan técnico tuvo que ser el abogado. ¿Qué fue lo que se hizo? Se integró un grupo multidisciplinario entre economistas, médicos y reguladores a fin de poder sensibilizar al Poder Judicial sobre los impactos de esta resolución. En un principio, incluso los médicos tratantes tuvieron intervención en el litigio ante los jueces a fin de demostrarles cuáles eran los riesgos que se tenía al ordenar la prescripción de un medicamento por la vía judicial. En la Corte, este grupo interdisciplinario que inició desde la COFEPRIS, que es el órgano regulador que permite la comercialización de los medicamentos en México, fue una de las partes fundamentales para poder generar esta convicción en la Suprema Corte de la importancia de respetar a las autoridades.
Si esta resolución hubiera sido en un sentido contrario, hubiera brincado a todas estas autoridades, desde el regulador, pasando por el Consejo de Salubridad y a los propios médicos, a fin de otorgar este medicamento. Entonces, este grupo interdisciplinario me parece fue muy útil, pues la Corte tuvo un contexto totalmente completo y complejo, y con ello, desde mi óptica, pudo tomar una decisión como la que tomó, lo cual, desde mi óptica, más que debilitar, fortaleció al sistema, pues reconoció las responsabilidades de cada quien y les asumió esas responsabilidades, como incluso lo platicó el ministro Pérez Dayán. Don Alberto, recientemente en una entrevista, dijo que de parte del Poder Judicial ve absolutamente factible participar en un diálogo a nivel nacional y institucional para garantizar el derecho a la salud. ¿Qué acciones cree usted, don Jorge, que deben de emprenderse, incluso desde el instituto, para ir fomentando ese diálogo, para ir creando la confianza entre los diferentes actores en ese diálogo y llegar a buen puerto? Primero es la voluntad. Para mí, un tema tan importante tiene que ir más allá de responsabilidades estrictamente legales. En un tema que implica e impacta a toda la población, todos los poderes tienen que estar inmersos en la discusión, más allá de que a uno le toque conocer un asunto antes o después, ya sea el legislador al momento que redacta una ley o al judicial al momento que la analiza. Yo creo que en un tema como este, y esa es parte de lo que quise tratar de explicar en mi conversación hace unos momentos, es que debemos ir más allá de eso y debemos sentarnos los que son las instituciones, que son los actores principales de esta situación, y poder llegar a acuerdos sobre qué tipo de sistema es el que nosotros queremos, qué tipo de sistema de salud, reconocerlo y aceptarlo. Hoy tenemos un sistema vigente, y utilizando otra vez el ejemplo de la sentencia 350, bajo un esquema que hoy es vigente y que no ha sido declarado inconstitucional y que es válido, bajo ese tamiz es que se deben analizar los casos, pero no pensar que a partir de situaciones particulares y sin declarar inconstitucional un sistema que no se ha discutido, puedan llegarse a tomar decisiones que puedan tener impactos en todo el sistema. Entonces, regresando a la pregunta y contestándole de manera concreta, creo que mientras haya voluntad, puede tomarse este tipo de decisiones entre todos los actores, pero tiene que ser un diálogo abierto en la que todos asumamos las decisiones que se vayan a tomar. En algunos países se ha detectado que el juez requería de algunos conocimientos en el campo de la salud, que este es un fenómeno complejo, que requiere asesorías técnicas, médicas. En Costa Rica, por ejemplo, fueron capacitados en medicina basada en evidencia. Y por otro lado, los abogados se detectó que había algunas deficiencias a la hora de presentar sus defensas, también en asuntos complejos como estos. ¿Cómo ve usted tanto la capacitación de los jueces ordinarios en el caso de México, como de los abogados que deben defender los casos ante estas instancias judiciales? ¿Requieren de alguna preparación adicional? ¿Debería de impulsarse alguna preparación adicional? Yo creo que el tema de la capacitación nunca va a estar peleado con la profesión. Sin embargo, yo aquí lo que quisiera que quedara claro es que esa capacitación nunca debe implicar una suplantación de funciones o de profesiones. Un abogado nunca va a poder suplir la función de un médico, ni viceversa, ni un médico va a poder hacer la función de un abogado o de un juez. Creo yo que hoy, cada vez y con toda la información a la cual ya podemos acceder, esto se ha hecho posible. En el instituto, por ejemplo, en el IMSS, he promovido yo mucho el que los médicos puedan capacitarse en temas legales y viceversa, puesto que son temas muy técnicos y muy complejos. Sin embargo, nunca ha sido la aspiración ni la intención de que uno suplante al otro. Ahora bien, sin duda tenemos grandes retos porque en el ámbito judicial se presentan casos que tocan las fibras humanas y ante una situación que tiene incluso impactos morales, pues se ven en una disyuntiva muy compleja los jueces. Yo lo que propongo y lo que he venido diciendo es que tenemos que tratar de evitar que los jueces tengan esas disyuntivas. ¿Cómo logramos eso? Mediante acuerdos en donde todos estemos conscientes de qué sistema tenemos y que sobre ese sistema es que analizaremos si se están cumpliendo o no las obligaciones legales, pero no emitir resoluciones sin haber analizado previamente lo que tenemos. En la medida que todos aceptemos que tenemos un sistema de salud perfectible, pero que sobre ese es el que trabaja el país,
En esa medida es que podremos tomar y los jueces podrán tener una determinación sobre si se ajusta o no a ese sistema. De otra manera, tendremos las complicaciones y seguiremos discutiendo como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Don Jorge, ¿cómo ve usted, o ve factible, o cree que ya se está dando alguna influencia en México de este fenómeno, su desarrollo en otras latitudes, como el caso colombiano que es mencionado en casi todos los foros internacionales? Sin duda, creo que hoy en México se empiezan a dar los primeros pasos hacia lo que ha sucedido en algunos otros países. Sin embargo, creo que la tradición jurídica de cada país es el que determina los impactos que puede tener o no la judicialización. México, si bien en el tema de salud no ha tenido una evolución tan grande, la ha tenido en otras áreas y ha tenido situaciones que son dignas de estudiarse. En el tema de salud, mi perspectiva es que no necesitamos llegar a un número alto de juicios para poder decir que tenemos alguna situación. Yo creo que con 1 o 2 casos relevantes puede generarse un efecto importante dentro del sistema, ¿no? Entonces, sin duda hemos sentido ya algunas influencias, pero no se ha visto en un tema de número, sí en un tema de análisis sobre casos concretos, cosa que hasta hace 5 o 6 años no se había dado en México. Una última pregunta. ¿Es posible implementar a lo interno del instituto algunas medidas, diríamos, de prevención para evitar, para lograr que los conflictos entre pacientes y la institución se resuelvan en casa y evitar que lleguen a los estrados judiciales? Y sin duda creo que el reto es enorme. Yo con lo que he venido diciendo no quiero tapar el sol con un dedo y pensar que las instituciones no tienen obligaciones. El instituto tiene obligaciones y retos enormes, y aquí en la parte preventiva lo que tenemos que hacer y hacia donde tenemos que dirigirnos es, como inicié mi plática y esta entrevista, es hacer efectivo el derecho a la salud, y para hacer esto tenemos que gastar de manera más eficiente, generar mayor infraestructura, a llegarnos de mayores insumos a fin de que la población pueda acceder a esa protección de salud a la cual todos aspiramos. Bueno, muchísimas gracias, y creo que la dirección del instituto está en muy buenas manos. Gracias.